La Iglesia de Cristo presenta el tema La Iglesia que Cristo edificó y la santidad que lleva al cielo, por el ministro Julián Tobar. Bienvenidos sean todos al escudriñamiento de las Sagradas Escrituras. Hermano, tengan buenas noches, hermanos, todos. Ya estamos cansados, hermanos, pero ya vamos por el último, hermanos. Ya vamos por el último tirón. Yo sé que todos, hermanos, estaba diciéndole a mi hermano Daniel, miraba y le digo, es que nomás los vemos que pasan, ¿verdad, hermano Juan? Van y vienen, ¿no? Se ven tan lindos, hermanos, como las hormiguitas trabajadoras. Dios se ha de acordar, hermanos, de este trabajo tan hermoso que están haciendo. No sé, hermanos, quiero robar un minuto nada más, pues no sé por dónde empezar a dar el agradecimiento, hermanos, que así mismo han tenido esas grandes atenciones, hermanos, que solamente encontramos, hermanos, en la iglesia del Señor. Estamos muy contentos, hermanos, es la primera vez que yo predico en este seminario, no sé si sea la última, así es que voy a aprovechar, hermanos, ¿ok? Pero yo creo, hermanos, que en el nombre, al menos que los hermanos digan lo contrario, en el nombre, hermanos, de los hermanos que venimos en las Benz, tanto de Del Río, hermanos de Igle Paz y a lo mejor también los hermanos de Matamoros, les damos las gracias, ¿verdad, hermanos? Estamos muy contentos, nos vamos bien satisfechos, hermanos. No sé con quién empezar, quisiera dar nombres, hermanos, pero también podemos de alguna manera hacer sentir mal a otro, hermanos, pero le decía a un hermano, si nos volvemos a encontrar y dice, este hermano no me saludó, le pido disculpas, hermanos, porque igual lo puedo ver, usted me vuelve a ver y dice, hermano, estuvimos comiendo juntos y a lo mejor no me voy a acordar. De antemano ahorita le pido disculpas, hermanos, si nos volvemos a encontrar y se me olvidara, hermanos, lo que platicamos, o más bien su cara. ¿Ok, hermanos? ¿Estamos? No me creo mucho, hermanos, porque no soy nada. Solamente es porque igual se me puede olvidar, hermanos. Así es que no digan, así hasta estuvo comiendo conmigo, ¿verdad, hermanos? No creo, no quiero que eso quede en usted, hermanos. Ya dijo nuestro hermano y pues vamos a tratar, hermanos, de ser también como Dios lo es. Su mensaje es claro, trataremos de hacerlo, hermanos, pidiéndole a Dios su bendición en esta hora. La iglesia que Cristo, hermanos, edificó y la santidad que lleva al cielo, ese es el tema. Habacuc, hermanos, en el capítulo 2, verso 20, empieza a decir, hermanos, el texto de la siguiente manera: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Cuando hablamos de santidad, hermanos, entonces estamos hablando para qué, hermanos, Dios puso a la iglesia. Pero dice, hermanos, que para que la iglesia llegue, hermanos, al mismo cielo, tiene que pasar, hermanos, por algo llamado santidad. El mismo hombre de Dios, hermanos, llamado Habacuc, lo sabía. Y dice, hermanos, que Jehová está en su santo templo. Yo honestamente, hermanos, no sé mucho de terminología hebrea, pero dijo un compañero que tenía, hermanos, dijo, cuando usted le preguntaba, ¿sabes tocar guitarra? Decía, me defiendo. Le decías, oye, ¿qué tal eres para jugar fútbol? Decía, me defiendo. Entonces, hermanos, yo no sé mucho, pero algo sé, hermanos. Y cuando hablamos de santidad, hermanos, pues tendríamos entonces que entenderlo llanamente, hermanos, porque tampoco venimos a explicar, hermanos, eso. Queremos entenderlo, hermanos. Y cuando dice el pasaje, hermanos, así, Jehová está en su santo templo, es que todo lo que toca a Dios, hermanos, entonces, hermanos, el lugar, hermanos, donde Él está es santo, los utensilios, hermanos, son santos. La iglesia tiene que saber, hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Cuando eso lo entendemos, entonces recordamos, hermanos, lo que dice Dios acerca de nosotros. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que somos vosotros, hermanos, o sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Saben ustedes que nosotros somos el templo? Y si Dios está en su santo templo, la iglesia, hermanos, es santa. En otras palabras, ¿es de Dios o es apartada para Dios? Si es de Dios, hermanos, entonces el tema que tomaremos, porque ya está referido, es la iglesia, hermanos, que Cristo edificó, que lleva, hermanos, la santidad la lleva, hermanos, al cielo. Cuando entendemos todo esto, hermanos, es tan sencillo explicarlo de la siguiente manera, hermanos. Alguien recordará la historia de Éxodo capítulo 33. Está el hombre de Dios llamado Moisés, y Moisés platica con Dios, hermanos. Y hay algo que quiero de alguna manera referir. Está hablando con él y Dios le está dando una comisión, le está diciendo a Moisés lo que él va a hacer, hermanos, ahora con su pueblo. Pero yo no sé, hermanos, cómo sería platicar con Dios a viva voz.
Porque cuando yo hablo por teléfono, hermanos, dicen los que saben que el pulso se acelera. Entonces yo no sé qué sería platicar con Dios. Porque platicar con Dios, hermanos, yo creo que de alguna manera no solamente me temblarían las piernas, hermanos, sino que platica. Pero ve, hermanos, que Dios le está diciendo a Moisés, vas a guiar a mi pueblo. Y Moisés, hermanos, hace lo siguiente. Le dice, Señor, si no es poco, dice, he visto cómo abriste el mar, he visto cómo desciende el maná, he visto tus maravillas que jamás, nunca Dios haría. Pero ¿sabes qué quisiera ver si se pudiera? Le dijo, ¿de qué me sirve ver las codornices que descienden? ¿De qué me sirve ver la columna de fuego si al que quiero ver es a ti? Y le dice Dios, Moisés, vamos a hacer un trato. No puedes verme, porque si me miras, dice Éxodo 33:20, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Pero vamos a hacer una cosa. Yo voy a pasar, es la peña, mirarás mis espaldas. Entonces, hermanos, Dios le concedió a su hombre, al más manso de la tierra, ver, hermanos, sus espaldas. Pero lo que él quería era verlo. Pero le dijo, es que no me puedes ver. Difícil, ¿verdad, hermanos, no verlo? Yo le pregunto a usted que vive aquí en Houston, hermanos, ¿ya habrá algún traje para poder ir, hermanos, al sol? ¿Cree usted que podamos ir, hermanos, al sol? Algunos sí parecemos que ya venimos del sol, pero eso ya es natural, hermanos, ¿ok? Pero, ¿usted cree que un día podamos ir al sol, hermanos? Porque si cada vez quisiéramos acercarnos al sol, sería, hermanos, más difícil para nosotros. Querer llegar a ver a Dios sería la muerte. Eso es lo que le está diciendo, hermanos, Dios a Moisés. Entonces, ¿cómo es que la iglesia que Cristo edificó, hermanos, sería, o más bien, hermanos, tendría que caminar en la santidad cuando la santidad es Dios? Sería casi imposible. No sé si usted, hermanos, o yo explicándome, pero quiero que entienda que sería difícil. ¿Y sabe qué hizo Dios? Si Dios es como el sol, no es el sol, hermanos, porque Él es el creador del sol, pero si Dios es como el sol, sería imposible llegar a Él. ¿Qué hace Dios entonces, hermanos, para que nosotros podamos llegar a verlo? Hechos, hermanos, y primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dios tuvo que poner, hermanos, el camino que lleva, hermanos, a la santidad. Entonces Dios, hermanos, se proveyó, Juan capítulo 14, verso 6, de el camino que llevaba, hermanos, hasta donde Dios está. Y si la santidad es el mismo, hermanos, presencia de Dios, nosotros queremos llegar donde está Dios, pero tenemos que pasar, hermanos, por la santidad. Así es que vayamos entendiéndonos, hermanos. Tenemos que necesitar del Señor para poder llegar a la misma, hermanos, presencia llamada cielo, pero necesitamos llegar por el camino, hermanos, llamado Jesucristo. Esto es tan importancia al decir, hermanos, lo que el mismo Isaías dijo cuando vio la gloria de Dios, hermanos. Dice Isaías capítulo 6, verso 1. Vi yo al Señor sentado sobre su trono, un alto, hermanos, trono y sublime. Dice, y sus faldas llenaban el templo. Y dice, hermanos, y acentúa el verso 2, por encima de él mismo, hermanos, templo, dice, había serafines. 2, hermanos, o así mismo tenía cada uno de ellos, tenía, hermanos, 6 salas. Con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían, hermanos, sus rostros, y con 2 volaban. Pero eso no es lo que intriga, hermanos. Lo que intriga es lo que sigue, verso 3. Y uno al otro decían, santo, santo, santo. Ver al 3 veces santo no es cosa fácil. Quiero pues que entendamos juntos, hermanos, por qué es tan importante la santidad, hermanos, que lleva al cielo. Si nosotros no entendemos, hermanos, lo que vio Jeremías y dijo, Isaías y dijo, he aquí que soy hombre muerto. Porque he visto, hermanos, la santidad parece que no está hecha para nosotros. Pero Dios, hermanos, dijo que sí quería compartirnos su santidad. Y dijo, hermanos, que Jesús era el camino para llegar a Él. Y dijo, hermanos, que si nosotros quisiéramos llegar, jamás llegaríamos. Si usted entiende entonces el regalo tan grande de poder llegar, hermanos, a la gloria y encontrarnos ahí, hermanos, al Señor, entendamos pues, hermanos, para ir desarrollando este tema, la santidad que lleva al cielo, hermanos. ¿Por qué la importancia? Déjeme decirle el primer asunto, hermanos.
La santidad que lleva al cielo, número uno, hermanos, no es negociable. Usted recuerda, hermanos, que la Escritura habla de ello cuando referimos, hermanos, especialmente que Jesús, hermanos, lo buscaron y dijo, hermanos, textualmente, en los negocios de mi Padre me es que necesario estar. Aunque es un negocio, hermanos, espiritual, las cosas de Dios, hermanos, no son negociables. Hermanos, vivimos en un mundo negociable, ¿no? Ahorita dice Donald Trump que para que él, hermanos, de alguna manera les dé el carpetazo, hermanos, a los Dreamers, entonces, hermanos, tienen que firmarle un papel, hermanos, para hacer el muro, ¿verdad? O sea, si ustedes quieren que yo de alguna manera les dé los respalde a los Dreamers, ustedes firmen, les dice la Cámara, para que así se levante el muro. No esté usted de acuerdo. En el matrimonio pasa casi todos los días, ¿verdad, hermanos? Dice uno, oye, pues te hago unas de harinas si me lo compras, ¿verdad, hermanos? Tenemos que negociar. Dios, hermanos, hace vernos que las cosas santas y sagradas no son negociables. Como es algo que Dios dio, no está, hermanos, en mesa de discusión. No podemos nosotros, hermanos, decir de la santidad que la santidad pueda estar, hermanos, de alguna manera para el mejor postor. Jesús, hermanos, en una ocasión cuando está precisamente en la misma casa de su Padre, al ver, hermanos, a los mercaderes, hace a sí mismo, hermanos, azote, agarra el azote, levanta las mesas, hermanos, avienta las sillas, avienta las palomas y dice textualmente así, hermanos, Mateo 21:13, mi casa de oración será llamada porque vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La iglesia y todo lo que es de Dios, hermanos, esa santidad que fluye, no puede ser negociada. A veces nosotros quisiéramos, hermanos, hacer acuerdos. Si hay un partido, quererlo cambiar, ¿verdad, hermanos? Había un hermano que cuando oraba, hermanos, iba y recibía su salario, y estábamos con él, hermanos, a comer, y decía, adelante, hermano, diciendo, vamos a dar gracias. Decía, no, usted puede comer, hermano. Cuando yo compro el mandado, dice, entonces le doy gracias a Dios por todo el mandado. Y pues ya no tengo que dar gracias, hermanos, cada vez que como. ¿Por qué no nos quedamos, hermanos, ahora sí, todo el seminario y en un mes no nos reunimos? Estaría bien, hermanos, que vamos bien llenos, hermanos. No, yo no quiero ir. Hermanos, yo lamentaré, y Dios más, hermanos, saber que el domingo usted no esté reunido de donde viene. Hoy se aventó una carrera bien grande de 3 días. Pues sí, pero mira todo lo que duró para reunirse. Hermanos, no es negociable. Lo que Dios, hermanos, ya ha dispuesto, ya está. El diablo, hermanos, siempre ofrecerá lo mejor para que estemos de lo peor. Otra vez, dice Mateo capítulo 4, verso 8, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, dice el verso 9 del capítulo 4, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Negociaciones, hermanos, claro, ¿verdad? Le dijo, mira, tú me adoras y yo te doy, ¿qué, hermanos? Todo esto. ¿Cómo puede ser, hermanos, que yo pueda negociar con el diablo? Cuando el diablo, hermanos, solamente es un pobre diablo. No es dueño de nada, hermanos. Y todavía se nos ocurre oír, hermanos, sí voy a hacerlo, pero si me lo da, hermanos. Dios, hermanos, no está en negociaciones su santidad, hermanos. ¿Qué puede negociar, hermanos, cuando dice Ageo capítulo 2, verso 8? Mía es la plata y el oro, hermanos, dice Jehová de los ejércitos. ¿A quién se le ocurre, hermanos, hacerle esa oferta? Cuando Dios, hermanos, es dueño de los reinos. Cuando Jesús, hermanos, es el que hizo la misma plata y el oro y siendo dueño de todo. No puede ser, hermanos, que el diablo quiera venir a chantajearlo. Pero, hermanos, la santidad que lleva al cielo no se negocia, hermanos. Recordaremos que el hermano nos hablaba el día de ayer acerca, hermanos, de estos personajes llamados Nadab y Abiú. La adoración, hermanos, no está para ser negociada. No podemos, hermanos, nosotros negociar la adoración, menos la salvación. Me decía hace un par de años, hermanos, unos hermanos que se reunían, hermanos, en la iglesia donde se tocan instrumentos. Llegó y dijo, ¿quién es aquí el mero bueno? Le dije, no, pues no hay mero bueno, pero dime en qué te podemos ayudar. Dijo, pues mira, queremos tener comunión, nos sentimos muy solos.
Le digo, ok, está bien. Dijo, ¿cómo ves si nos sentamos a platicar y vemos las diferencias para estar unidos? Le digo, cuando usted quiera. Hermanos, pues sí fueron. Hasta eso no se echaron para atrás, fueron para platicar conmigo el día que quedamos. Y dijo, no, ya no van a venir. No, hombre, si estaban a la mera hora, hermanos, tocándome. Cuando llegan, hermanos, y platicamos y nos sentamos, dice, ok, ya estoy entendiendo, tú quieres que no toquemos con instrumentos. Dice, visítennos, vayan con nosotros y convivan. Cuando ustedes vengan con nosotros, dice, cuando ustedes estén adorando con nosotros no vamos a sacar los instrumentos. Ah, caray, le dije, no, pues es que no es que yo los quiera, hermanos. Es que la palabra de Dios no está negociable, hermanos. ¿Verdad que quisiéramos de alguna manera ir, hermanos, con Joel Osten y decirle, Joel Osten, préstanos tu gente, vamos a negociarlo para llenarlo? Pero gente, hermanos, que no tiene a Dios y que negocia, hermanos, su gusto por el gusto de Dios. Dios, hermanos, esto que nos lleva al cielo es más que un negocio, hermanos. Es, hermanos, la voluntad de Dios hecha, la cual, hermanos, no tiene precio. Vivimos en un mundo, hermanos, donde todo es o está a base de negociaciones. Cuando entendemos esto, hermanos, nos recuerda Pedro lo que sí debemos de hacer. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. ¿Lo recuerdan, hermanos? Ok, hermanos, cuando nosotros leemos ese pasaje, Dios me dice que su santidad no es negociable y que entonces, hermanos, lo que yo debo de hacer es añadirle a mi vida virtud, pero no, hermanos, añadirle a la palabra de Dios lo que ya está dicho, hermanos. Es lo que nosotros añadimos a nuestra vida y no lo que nosotros podemos añadir, hermanos, a lo que Dios está diciendo. Entonces, si usted el día de mañana, hermanos, por alguna razón, como lo hizo alguna vez la ignorancia, hermanos, en tiempos antiguos, de querer, hermanos, querer comprar la gloria con dinero, eso no se puede, hermanos. Si acaso por su mente pasara creerlo. Lo dijo un hombre, hermanos, y lo dijo así, al ver a los discípulos, hermanos, que con la imposición de sus manos sanaban, hermanos. Dijo, ¿cuánto vale ese poder? Denme de ese poder, dijo, hermanos. Lo recuerda, hermanos, Hechos capítulo 8, verso 18. Cuando vio Simón, hermanos, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dijo, hermanos, les ofreció dinero. A veces parece, hermanos, que sí sería un buen negocio, hermanos, la gente. Y de hecho el mundo así lo mira, ¿verdad, hermanos? Dice, no quieres trabajar a este pastor, hermanos. Y pues sí se oye interesante, hermanos. Pero esto no es un negocio, hermanos. No predicamos el evangelio de la prosperidad, aún, hermanos, cuando se vea. Para muchos, hermanos, los que predican solamente para ellos, hermanos, es la prosperidad. Si el que predica, hermanos, de la prosperidad, él es el único que prospera, entonces las cosas están mal. Sin embargo, hermanos, queremos entender esto porque vivimos en un mundo donde la santidad siempre tendrá precio, hermanos. Pero dependerá de nosotros. Sí, hermanos, tomamos a cuenta eso que está sucediendo. Pero déjenme seguirle diciendo más. Dice la Escritura, hermanos, de Mateo 21:19, para pasar, hermanos, al siguiente asunto. Dice el verso 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, hermanos, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó, hermanos, la higuera. La santidad que lleva al cielo, hermanos, dijimos, no es negociable. No se puede cambiar, hermanos. No se puede ni siquiera pensar que podamos añadirle. Pero también, hermanos, la santidad que lleva al cielo, por ser la misma, hermanos, bendición de Dios, lo que es de Dios, tampoco, hermanos, dice lo que acabamos de leer, que Jesús se acercó a la higuera, cuando la vio, esperaba ver, hermanos, como nosotros cuando lleguemos a viejos, a ver qué hijo nos recoge, ¿verdad, hermanos? Dice, de tantos hijos que tuve, hermanos, y decía la reflexión, ¿cómo puede ser que 12 hijos hayan, hermanos, 12 hijos, y 12 hijos, hermanos, no puedan cuidar a 2 padres? ¿Verdad? Eso es lo que queremos. Y uno se pregunta, hermanos, si dice la Escritura que sembré, pero igual, hermanos, el punto no sería ese. El tema es que Jesús llega, y cuando llega, hermanos, lo que ve solamente son hojas. No solamente no es negociable, hermanos, sino también no es aparentable. La santidad que lleva al cielo no tiene apariencia, hermanos. Alguien, hermanos, dijo así en uno de los mismos dichos, dijo, el hábito no hace al monje. Solamente era apariencia, hermanos, la higuera. ¿Verdad, hermanos, que hay gente que parece santa? Sí, hermanos.
Usted dice de alguna manera, yo también, hermanos, nos atreveríamos a decir que jamás alguien pecaría, hermanos. Solamente ostentaba, estaba maquillada, disfrazada y aparentaba. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si la sabiduría, hermanos, está en nosotros y el principio está en nosotros, entonces, hermanos, mi vida va a ser en temor. No sería apariencia, hermanos. Lo más duro, hermanos, para mí, creo hasta ahorita, es llevar dobles vidas. Cuando era adolescente, hermanos, rebelde, podría hacerlo con mucha facilidad. En mi escuela me portaba de una manera y en casa, hermanos, parecía que traía aureola. ¿De veras, hermanos? Y luego más se agarraba mi mamá hablando de mí y yo caminaba en el aire, ¿no? Pues imagínense. Pero los de la secundaria, hermanos, sí sabían quién era. ¿Verdad que es bien difícil, hermanos? Mire, si con una vida me estreso, imagínense llevando doble vida, pues más difícil. Hermanos, no podemos aparentar la santidad cuando no la tenemos. Podemos, hermanos, hacerle creer a la gente que somos santos, pero no puede ser así, hermanos. Segundo a los Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor, hermanos, de Dios. Yo le pregunto, hermanos, espero que me conteste si está despierto. ¿Usted cree, hermanos, que Judas tenía apariencia de malhechor? Hermanos, usaba corbata, no parecía. Él más usaba, iba a decir perfume Avon, pero era Calvin Klein, ¿no? Se olía rico. Yo no espero ser tan brusco, hermanos, que acabamos de predicar. Me voy muy edificado a todos los que estén aquí presentes. Pero tenemos la apariencia de malhechor, no lo diga, no lo diga. Pero, pues no creo, ¿verdad, hermanos? Pues usted puede voltear de reojo y el que está al lado suyo tiene cara de malhechor. No lo diga tampoco, no. Nomás piénselo. Judas, hermanos, no aparentaba ser lo que conocemos, hermanos, que era Judas. Y le voy a dar al menos 2 razones por qué no parecía, hermanos, ser lo que hizo, hermanos, o lo que era al ser un traicionero. Primero, hermanos, Judas, Judas, hermanos, podría ser el que traicionara a Jesús si era el que tenía el dinero, hermanos. Yo le pregunto a usted, el hermano que tiene la ofrenda y el encargado de la ofrenda donde usted se reúne, es el hermano, hermanos, al que Pablo describe y dice, ahora bien, se requiere de los administradores, ¿sean qué? Hallado fieles. Imagínense, hermanos, que le dejamos la ofrenda al que le debe a Coppel, hermanos, FAMSA, al que le... imagínense, ¿no? La hermana que anda en las tandas y todo eso, ¿no? Dice usted, no, esa no, porque, hermanos, tenemos a Judas. ¿Usted cree que Judas era tandero? Digo, ¿le debía a alguien? No creo, hermanos. De hecho, para que sea el tesorero tiene que haber una mancuerna con el que dirige, hermanos, porque siempre van a tener conexión. Le digo, hermanos, la siguiente razón. No creíamos que Judas, hermanos, fuera el malhechor o el traicionero, porque cuando Jesús, hermanos, esa noche en Marcos capítulo 14, verso 18, dijo esto, hermanos. Dijo, de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. Segunda razón. Nunca, hermanos, los mismos apóstoles apostarían, hermanos, que Judas fuera. ¿Y sabe qué empezaron a decir esto, hermanos? Dice que se empezaron a entristecer y se decían unos a otros, ¿seré yo, Señor? Entonces, yo no sé, ahora ya me estoy viendo con cara de malhechor yo mismo, hermanos, pero ¿seré yo, Señor? Eso es lo que está diciendo, hermanos. Dice, no creo que Judas. La misma conciencia nuestra, hermanos, nos hace ver que sí hay falta en nosotros. Aún Judas, hermanos, aparentaba lo que decía ser, hermanos, que era una falsa espiritualidad o una falsa, hermanos, santidad. Pudo, hermanos, de alguna manera mentir, pero no engañar a Dios. Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, hermanos. ¿Cómo quisiéramos tener, hermanos, un detector, verdad, hermanos, para saber quién está en verdad, hermanos, en espíritu y en verdad? Pero ese no es nuestro, hermanos. Porque imagínense, hermanos, saber todo lo que piensan los hermanos, nomás imaginarme lo que están pensando de mí ahorita, hermanos, no, saber a qué se acaba. Pero, pues mejor así, hermanos, así puedo dormir esta noche. Pero, hermanos, saber lo que de alguna manera, hermanos, hay en el corazón le corresponde a Dios. Decía nuestro hermano Ramos, Mateo 23:27, ay de vosotros escribas, fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se oye muy fuerte esto, hermanos. Ya no quiero continuarle, no porque esté deteniendo la palabra de Dios, sino porque ustedes están entendiendo el concepto. Entonces, aprendamos, hermanos, que la santidad
aparentable. Ananías y Zafira, hermanos, son el ejemplo máximo de hermanos que como quisiéramos tener en la congregación, ¿verdad, hermanos? Pero esos a veces se van, hermanos. Decimos, ¿por qué se van, hermanos, los Ananías y Zafiras? Pero espérenme, hermanos, todavía no llegamos allá cuando se mueren. Perfecto. Los queremos cuando dicen, hermanos, ¿quién se va a llevar a los hermanos? Yo, levantan la mano, hermanos. Y dices tú, wow, esos los quiero, ¿no, hermanos? ¿Cuánto por ellos, hermanos, para llevármelos para Cuña? Hermanos, y luego le decían y todos levantaban las manos, de tal manera, hermanos, que todos empezaron a decir, yo pongo mi propiedad, y luego dijo Ananías, yo también pongo la mía. Órale. Y cuando un hermano dice, hacemos una cooperación, y luego todos empezamos a sacar, hermanos, dinero, y luego dice un hermano, yo pongo $100. Y tú dices, 100, hambre, codo, 200, hermano. Ah, caray. Aviéntenme ese de 200 para allá para llevármelo, hermanos. Oigan, hermanos, ¿verdad que aparentamos a veces una espiritualidad que no es? Yo no sé a quién querría sorprender a Ananías y Zafira, hermanos. No hay necesidad, hermanos. Entonces tiene que decirle el mismo Espíritu, hermanos, a través de Pedro, pues si era tuya la heredad, no habría ni siquiera que aparentar lo que no somos, hermanos. No se desgaste si no lo es. No diga, hermanos, de alguna manera, oye, pues qué interesante, ¿no, hermanos? Dice, o sea, hermano, cada rato lo miramos en el internet predicando, pero si no sale ni a predicar allá a la colonia ni a la cuadra. No aparentemos lo que no es, hermanos. Porque la santidad no es, hermanos, de alguna manera como algo blanqueado. La santidad, hermanos, la pesa Dios en el corazón. No es aparentar ser ovejas, hermanos, cuando somos lobos. No es, hermanos, de alguna manera creer que somos cuando no lo somos. Y déjenme termino hablándole de este ejemplo, hermanos, en este asunto. ¿Se acuerdan ustedes de David, hermanos? Cuando David, el rey, hermanos, está en su palacio y le dicen, rey, viene Natán. Yo no sé, hermanos, pero yo creo que era un buen anfitrión. No sé si sería de Houston, hermanos, o aquí viviría, pero sabía atender, hermanos. Llegó Natán y le dice, Natán, qué gusto verte. Y le dice al siervo, hermanos, vayan y tráiganle un buen vino, tráiganle un pan leudado y siéntenlo. Qué difícil es ser el mensajero, hermanos, cuando tratan a uno así, ¿verdad? Porque ya le dicen a uno así, ya le están llegando al corazón. Dices tú, ¿y ahora cómo empiezo? ¿Verdad? Le dicen un masajito como lo acaba de dar la hermana Fori, ¿verdad? No sé si me ven diferente, pero bueno. El punto es, hermanos, que lo ponen a Natán sentado. Cuando está sentado, hermanos, ahí Natán, entonces le dice, ¿y a qué se debe el honor de tan grande bendición que un hombre que habla con Dios venga y me visite? No, pues ya me venció, ya se me olvidó que venía, hermanos. Pero no, hermanos, le dice el mismo Natán. Le dice, ok, David, ya déjate de tus regalitos, porque ya te conozco. Pero mira, vamos a ver, antes de que me des ese vino y todo lo que dijiste, vamos a platicar. Y le dice, hermanos, mira, quiero contarte una historia. Dijo, pues tú sabes que tus historias me gustan. Es más, me recuerdas a la maestra del kinder cuando me sentaba y me platicaba del conejito que saltaba. Entonces empieza a platicar, yo no sé, hermano, la retórica que usa Natán, pero empieza a decir esto. Había en una ciudad 2 hombres. Dice, hermanos, el uno era rico y el otro era pobre. Dice, ¿y sabes que el rico y muchas vacas? Y el pobre solamente tenía una corderita que había comprado, que la había criado, que a sí mismo, hermanos, le daba de comer en su lecho. Comía, dice, hermanos, a sí mismo de su plato y de su vaso. La había criado como su hija. Hermanos, una historia que se pone, hermanos, eriza la piel. Dice, pero ¿sabes, David? Que cuando entonces el hombre rico, en una ocasión llegó un hombre y le visitó un caminante. Cuando llegó el caminante, el hombre rico, teniendo tantas ovejas y tantas vacas, no quiso matar una de ellas, sino que entonces fue y agarró la del hombre pobre, la que tenía como su hija, la que había criado, la que tenía a sí mismo como una de las suyas, dice. Entonces va y la mata y prepara el guiso y le da a comer al caminante. Y creo ver, hermanos, la cara de este hombre, hermanos, encolerizada, ruborizada. Así, hermanos, cuando llego al del trabajo y me dicen no hay, se acabó el gas. Digo, ¿cómo, hombre, para tanto? ¿Verdad, hermanos? Así está David, pero bien enojado, hermanos. Creo que le dicen la hormiga ahorita, hermanos. Está bien enojado. Y le dice, Natán, espera. No lo dejó ni acabar. Le dice, detente. Dice, ya no me platiques, esto es indignante. Pero vive Jehová,
que el que tal hizo tiene que morir porque no hizo justamente. Le dice Natán, pues era donde te quería llevar. Hipócrita. ¿Verdad que aparentas amor, hermanos, cuando no lo tienes? Entonces no es lo que dices. Entonces no es cierto lo que sientes. No sé por qué te indignas si eres tú. Porque tú no te indignaste cuando lo hiciste. Porque la santidad no es apariencia, hermanos. Dios tiene que enfrentarnos. Y Dios no tiene ningún problema, hermanos. Ni siquiera tiene pacto de confidencialidad, hermanos, para no platicar lo que somos, hermanos. Dios, hermanos, de alguna manera no tiene con nosotros de algún hermanos favor que hacernos para no platicarnos lo que hay en nuestro corazón. Dios tiene que desnudar todo el corazón. Dios quiere ver, hermanos, por muy amigo, por muy hombre del corazón, conforme a Dios, tiene que decir quiénes somos. Porque, hermanos, sería muy duro saber que al final, hermanos, todo esto haya sido una apariencia. Eso dolería, hermanos, y dolería en el alma. Que usted y yo aparentáramos ser lo que no somos. La santidad que lleva al cielo, hermanos, también, ya para ir terminando, solamente no es negociable, hermanos. No solamente es aparentable, sino también, hermanos, dice la Escritura que el mismo, hermanos, Señor dice a través de Juan en el capítulo 17, verso 15 al 16, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La santidad que lleva al cielo, hermanos, no es favorable con este mundo. Qué difícil es vivir en este mundo, ¿verdad, hermanos? Cuando no somos de este mundo. Qué raros nos vemos, hermanos. Es difícil, hermanos, pero vivimos en este mundo y Jesús lo dijo así: no son de este mundo. Verso 17, hermanos: santifícalos, sean santos en tu verdad. Tu palabra, hermanos, es verdad. Quiero hablarles, hermanos, de José, porque José es el ejemplo máximo de dominio propio. Yo creo, hermanos, que si ahorita José estuviera, sería, hermanos, así mismo el modelo, no solamente, hermanos, de nuestra forma de controlar nuestros mismos, hermanos, impulsos. Sería, yo creo que el joven codiciado que toda suegra querría, ¿verdad, hermanos? Pero José, hermanos, dice la Escritura del libro de Génesis en el capítulo 39, verso 6, que José, hermanos, es tentado por una mujer. ¿Lo recuerda, hermanos? No voy a ser muy gráfico, quiero ser más específico, hermanos. Yo sé que ya tiene un poco de sueño. Pero déjenme decirles ya, hermanos, por ir terminando, que José está hoy ante la más grande de las tentaciones y pruebas. No sé si es difícil perdonar a alguien, hermanos, que dice ser nuestro hermano y lo echa al pozo y lo vende. No sé. Pero yo no sé si eso sea más difícil que tener una prueba, hermanos, de tener una mujer enfrente. No lo sé, hermanos. Pero déjeme le digo algo de José. ¿Tendría José buenas excusas, hermanos, para cuando llegó la prueba de la mujer, hermanos, que estaba semidesnuda o desnuda, yo no lo sé, pero de una mujer quizás, hermanos, que era la misgénesis, hermanos, porque era la mujer de un capitán, hermanos, del faraón, una mujer muy atractiva, porque no creo que haya estado, hermanos, si era un hombre importante tener una mujer, hermanos, que no estuviera tan atractiva. Hermanos, ahí, y si yo fuera José tendría buenas excusas. No me malinterprete, estoy imaginándome. Va a decir: ay, hermano, pero yo quiero ponerle este ejemplo. Miren, hermanos, vea la excusa que yo tendría. Bueno, que José, si pecara, la tendría. Era joven, hermanos. Triste, hermanos, pero es real. Dígame usted que tenemos, hermanos, muchos matrimonios en la iglesia, pero a veces los tenemos no porque se guardaron, hermanos, como Dios manda. Tuvimos que casarlos, hermanos, para que el mundo, hermanos, que nos mira no nos juzgue. Y ya no le hemos dado ejemplos a las nuevas generaciones. Y le decimos al hermano: oye, ¿tus hijos ya se casaron? Ah, sí, qué bueno. Se casó porque tenía 6 meses, hermanos. Triste, ¿verdad, hermanos? Y uno dice: a lo mejor la santidad ni existe, hermanos. Yo creo que es un mito que alguien nos vendió. Yo creo que es algo que está muy fuera de ser real, hermanos, la santidad. José era un joven, hermanos, y que si fuera poco, hermanos, dice la Escritura, era asimismo hebreo. No era pigmeo ni estaba moreno.
No era, hermanos, descendiente de los faraones ni de los egipcios. Delante, hermanos, de mucha gente resaltaba el color blanco de este hombre. Es un hombre, hermanos, que es alto, espigado y que, dice la Escritura, era hermoso. Si los feos, hermanos, nos creemos guapos, ¿verdad, hermanos? Imagínense este hombre, hermanos. Lo vio, hermanos, la mujer, porque se puede meter con cualquiera, pero miró a un hombre joven y hermoso, hermanos. ¿Tendría excusa, hermanos? No decimos eso, hermanos, pues son jóvenes. La santidad, hermanos, no compite con, hermanos, este mundo. Número 2, hermanos. José tenía otra excusa si hubiese pecado, hermanos, que era, hermanos, esclavo. Entonces el esclavo que no obedece, lo matan, hermanos. Así es que lo tienen de esclavo. ¿Y sabe usted qué hace, hermanos? No hace caso. Pero teniendo la excusa, hermanos, de nosotros en nuestros días son estas. Así funciona el sistema, hermano. Si no me corren, tengo que ponerle un 0 de más o quitarle, hermanos, un 0. Así funciona. ¿No es cierto, hermanos? Así funciona. Vivimos en un mundo, hermanos, donde el que no avanza o no... sí se lo saben, hermanos. Eso dice Primera de Julián, hermanos. Ok. Hermanos, vivimos en un mundo altamente corrupto. Y José, hermanos, pudo haberlo dicho. Es que me tengo que meter, soy un objeto. No va a pasar nada, al final soy un esclavo. Y si ella es mi señora, haré lo que ella diga. Pero, hermanos, este hombre de Dios, temeroso, no lo hizo. Se mantuvo, hermanos, como viendo al invisible. Y tercero, hermanos, si José hubiera pecado, la excusa mayor sería, hermanos, la que me persigue a mí, hermanos, todos los días. Nadie, hermanos, me mira. Nadie me mira, hermanos. No es así, hermanos. Cuando llegamos incluso a un stop, nadie me mira, ¿verdad, hermanos? Cuando, hermanos, estoy solo, es la prueba más difícil, hermanos. Jesús tiene que decir, hermanos, es fácil ser cristiano cuando la gente nos mira. Si ustedes me vieran todo el día me portaba bien, hermanos. Pero nomás me va a ver una hora, hermanos. Pero, hermanos, cuando estamos solos, y dice el Señor, entonces abre la puerta, y cerrada la puerta, entra a tu aposento y ora a tu Padre que está en lo secreto. Ahí cuando estoy enfrente de la misma, hermanos, computadora, es difícil, hermanos, ser cristiano. Cuando, hermanos, nadie nos mira. El mismo hombre de Dios, hermanos, pudo haber dicho esta excusa: nadie me mira. Cuando uno cree que nadie lo mira, hermanos, dice Eclesiastés 10:20, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y los que tienen alas harán saber la palabra. En otras palabras, hermanos, todo lo que platiquemos lo debe saber, lo va a saber la gente. Y más con el Facebook, ¿verdad, hermanos? Todo se sabe, hermanos. Cuando Moisés, hermanos, mató al egipcio, ¿se acuerdan ustedes, hermanos? Salió, vio, hermanos, que estaban maltratando a uno de sus hermanos. Al mirar que lo estaban maltratando un egipcio, su hermano se llenó, hermanos, de ira, mató al egipcio, pero primero volteó, hermanos, y cuando no vio a nadie, entonces lo mata y lo entierra. Nada. Yo no sé, hermanos, qué tendría que tener yo para estar aquí, hermanos, y haber hecho un pecado, hermanos, vergonzoso. Pero ha de ser bien difícil, ¿no, hermanos? Este hombre otro día se levanta como que si nada pasó. Y se vuelve a levantar y va a ver a sus hermanos, y ve ahora pero a 2 hebreos. Había visto el día de ayer, hermanos, a un egipcio golpear a un hebreo, pero ahora mira hebreo con hebreo y le dice: ¿qué están haciendo? Son hermanos, ¿por qué se pelean? Y uno de ellos voltea y le dice: puesto por juez sobre nosotros. Dice: ¿piensas matarme como mataste ayer al egipcio? Dice, hermanos, que el hombre de Dios tuvo miedo y se fue. ¿Verdad, hermanos, que no está lejos la gente, mucho menos Dios, hermanos, de saber nuestros pecados, hermanos? A veces cambiamos de ciudad, hermanos, para que no conozcan nuestra vida pasada.
A veces cambiamos, hermanos, de trabajo para que no sepan, hermanos, lo que hacíamos ahí. Pero sabe, hermanos, que vivimos en uno tan pequeño que todo, hermanos, se sabe. La santidad, hermanos, no es favorable con este mundo. Todo, hermanos, lo que nosotros hacemos, la gente se da cuenta, hermanos, de nuestros testimonios y se da cuenta, hermanos, de cómo vivimos. Quiero decirle, pues, hermanos, que la iglesia que Cristo edificó va al cielo, pero necesita entender que nada debe de hacer desistir de seguir caminando. Que cuando venga alguien a querer, hermanos, ponerle precio a nuestra salvación, no la negocie con el diablo. Cuando alguien venga, hermanos, y quiera de alguna manera decirnos: pero mira, son más pecadores incluso el que predica, es más pecador el que pasa y canta. ¿Cómo vas a confesar tu pecado? No aparente lo que no es. Cuando nuestros jóvenes, hermanos, y aún nosotros, creamos, hermanos, que vamos al cielo, pero de alguna manera compartimos, hermanos, somos compatibles con este mundo. No se engañe, hermanos. Dios no puede ser burlado. No es compatible, hermanos. La lámina que lleva este hombre llamado Aarón sobre su frente dice así, hermanos, la mitra: santidad a Jehová. ¿Para qué tener una mitra? Si lo que quiere Dios es que no sea, hermanos, en la frente, sino en el corazón. Queremos entender, hermanos, que entonces muchos cristianos tenemos que ser renovados y transformados. Pero tenemos, hermanos, de alguna manera que entender que este mundo no es nuestro hogar. Tenemos que entender, hermanos, y que no tengamos el complejo, de alguna manera la tipificación de aquel hombre, hermanos, que estaba en Hechos capítulo 3, ¿recuerdan ustedes? Aquel cojo. Está la puerta llamada la Hermosa, y estando en la puerta llamada la Hermosa, el hombre, hermanos, a quien Pedro visita, o que de alguna manera da el poder, hermanos, de ser sanado, tenía la dicha, hermanos, este hombre, de estar en un lugar, en una ayudantiva, en un momento, hermanos, decisivo. Termino diciendo esto, hermanos. El cojo estaba entre dos, hermanos, partes. Estaba en la puerta. De la puerta para acá sabía todo lo que pasaba, hermanos. Oía los cantos, oía, hermanos, las predicaciones. Es más, sabía cuánto se ofrendaba, porque él oía todo, hermanos. Pero también de la puerta para allá sabía, no entraba, hermanos, porque usted sabe bien, no podía entrar por su discapacidad, pero tampoco podía ir al mundo, aun cuando lo pudiese desear. Estaba, hermanos, entre lo santo y lo inmundo. Tenía, hermanos, de alguna manera el hecho de saber que estaba, hermanos, en un partiaguas. ¿Cuánto cristiano, hermanos, puede tener ese problema aún todavía? Estar, hermanos, entre soy cristiano como Dios quiere, o ahí me la llevo como todos, hermanos. No podemos, hermanos, porque el texto es muy claro: sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Yo no sé qué tan santos somos, hermanos, porque eso no me corresponde a mí. Pero sí quiero invitarlos, hermanos, en esta noche, a que juntos, hermanos, analicemos que si Dios, hermanos, está con nosotros, entonces, hermanos, lo más bello que quiera Dios es ver el esfuerzo que nosotros hacemos. Y no llegaremos al sol porque no nos interesa llegar al sol. Llegaremos con el Creador del sol, hermanos, porque Cristo, hermanos, es el camino a seguir. Estemos puestos de pie en esta tarde, hermanos, y vamos a cantar un himno. Y sea Dios, hermanos, el que nos haga llevar, nos haga traspasar, y en su presencia, hermanos, al ser edificados, podamos nosotros, hermanos, encontrar el punto más culminante, hermanos, que es llegar a